Se burlaron de don Rafael, el padre soltero, justo al entrar al salón de juntas de la escuela. Sus ojos denotaban cansancio, la barba descuidada y la camisa arrugada revelaban noches en vela. La directora apenas disimuló su desdén al observar el folder ajado que traía, atiborrado de apuntes desordenados sobre el progreso de su hija. «Señor Silva, es la tercera vez que lo citamos por el retraso en el desarrollo de Sofía», sentenció la coordinadora académica, con un suspiro de impaciencia que resonó en el lugar. Las otras madres intercambiaron miradas entre lástima y juicio. Una de ellas le dijo algo al oído a otra, seguido de risitas ahogadas. La incomodidad se palpaba en el ambiente, como una densa nube, asfixiante. Rafael sintió el peso de las miradas mientras se acomodaba en la silla, demasiado pequeña para un hombre de 1,85 centímetros. Sus dedos gruesos, curtidos por el trabajo, parecían fuera de lugar al intentar ordenar los papeles que había traído. La logopeda de la escuela hojeaba el informe con las cejas arqueadas, como si cada página confirmara sus sospechas. Don Rafael, Sofía tiene 4 años y apenas logra construir oraciones completas, puntualizó recalcando lo evidente con un tono que mezclaba profesionalismo y reproche. Otros padres ya habrían buscado ayuda especializada hace mucho tiempo. ¿Defenderías a este padre o también apartarías la mirada fingiendo no notar su humillación? Compártenos tu opinión en los comentarios. Rafael tragó saliva. He hecho todo lo posible desde que Mariana... Su voz se quebró al mencionar a su esposa fallecida. Desde el accidente. La psicóloga escolar intercambió una mirada con la directora, esa clase de comunicación silenciosa que dice más que las palabras. Don Rafael, sabemos de su situación, pero aquí lo importante es si usted puede brindar el apoyo que Sofía necesita, dijo la directora, acomodándose los lentes con un gesto estudiado. Tal vez sea momento de considerar alternativas más estructuradas para su desarrollo. Nadie en ese salón estaba preparado para lo que ocurriría a continuación. ¿Alternativas? Rafael repitió la palabra, como si estuviera probando un bocado amargo. Su rostro cansado adquirió una nueva expresión, entre determinación e indignación contenida. ¿Estás sugiriendo que no soy capaz de criar a mi propia hija? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada como el plomo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Y si las historias de padres que se niegan a rendirse te llegan al alma, suscríbete ahora. Subimos historias increíbles cada semana. 2 años atrás, Rafael llevaba una vida completamente distinta. Ingeniero civil reconocido, esposo enamorado y padre primerizo, radiante con la llegada de Sofía. El departamento en la colonia Roma reflejaba el éxito de la pareja. Mariana, pediatra entregada, complementaba su vida a la perfección. Eran lo que muchos llamarían la pareja ideal. Sus noches se llenaban de planes para el futuro, risas alrededor de la mesa y la contemplación silenciosa del milagro que dormía en la cuna de la habitación contigua. Todo cambió una tarde lluviosa de domingo. La llamada que nadie quiere recibir. El rechinido de las llantas, el impacto brutal, la ambulancia que llegó demasiado tarde. Mariana no sobrevivió al accidente. Rafael recordaba vagamente el funeral, los rostros borrosos por las lágrimas, las palabras de consuelo que sonaban huecas. Recordaba abrazar a Sofía, que apenas tenía 2 años, sin saber cómo explicarle que su mamá no volvería a casa. Los meses siguientes fueron un torbellino de dolor, trámites burocráticos y noches sin dormir. Rafael intentó conservar su trabajo en la constructora, pero las constantes emergencias con Sofía lo hicieron imposible. El duelo de la niña se manifestaba de formas impredecibles, regresiones en su desarrollo, crisis de llanto inexplicables y, lo más preocupante, un silencio cada vez mayor. Las palabras que ya dominaba fueron desapareciendo, como si el trauma le hubiera robado su voz infantil. El impacto económico no tardó en llegar. Al no poder dedicarse de lleno al trabajo, Rafael fue despedido de su puesto como ingeniero jefe. La reducción de sueldo lo obligó a vender el departamento y mudarse a la colonia Doctores. Los ahorros de la pareja, que antes estaban destinados a la educación de Sofía, ahora financiaban consultas con especialistas que ofrecían diagnósticos imprecisos y tratamientos costosos. Mutismo selectivo, trauma psicológico, retraso del lenguaje, términos que pesaban sobre sus hombros ya sobrecargados. Es probable que necesite años de terapia, dijo una psicóloga infantil después de una sesión particularmente frustrante. Casos como el suyo, con la pérdida traumática de la madre, son complejos. Rafael asintió, pagó la consulta exorbitante y regresó a casa con más dudas que respuestas, sintiendo el bolsillo más vacío y el corazón más pesado.
Por las noches, después de acostar a Sofía, Rafael hojeaba libros sobre desarrollo infantil, veía videos sobre estimulación del lenguaje y llenaba cuadernos con apuntes. Dormía pocas horas, se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno de su hija, siempre tratando de crear una rutina que le transmitiera seguridad. En sus ratos libres, tomaba trabajos freelance de diseño técnico para complementar sus ingresos. Sus manos, antes acostumbradas a trazar proyectos arquitectónicos precisos, ahora temblaban de cansancio. Cambiar la ropa de Sofía se había convertido en un desafío diario, las comidas en una negociación constante. Aprendió a trenzar su cabello viendo tutoriales en línea, descubrió cómo identificar la fiebre sin termómetro tocándole la nuca, desarrolló un sexto sentido para distinguir los lloriqueos de berrinche del llanto por dolor real. Pero nada de eso parecía suficiente a los ojos de la sociedad, sobre todo a los de la escuela donde había inscrito a Sofía con un gran sacrificio económico. Ahora, sentado en ese salón de juntas hostil, Rafael enfrentaba el juicio silencioso de quienes nunca habían estado en su lugar. El formulario de remisión para una evaluación psicopedagógica reposaba sobre la mesa como una sentencia. Las palabras de la trabajadora social aún resonaban en sus oídos. Tenemos que asegurarnos de que el entorno familiar sea propicio para el desarrollo adecuado de la niña. Don Rafael, ¿entiende?, prosiguió la directora, retomando la conversación, que solo estamos velando por el bienestar de Sofía. No es una crítica a su dedicación. La última palabra salió cargada de escepticismo. Las estadísticas son claras en cuanto al desarrollo de los niños en hogares, digamos, no convencionales. Rafael sintió un calor que le subía por el cuello. No era enojo, era algo más profundo. Era la indignación de quien había transformado su vida entera en función de su hija, de quien había renunciado a sueños, carreras y relaciones para hacer todo lo que Sofía necesitaba. ¿No convencional?, repitió, con la voz controlada pero firme. ¿Se refiere a sin madre? ¿O tal vez se refiere a que no puedo pagar todos los especialistas que ustedes recomiendan cada semana? El salón quedó en silencio. Ese silencio incómodo que surge cuando alguien dice en voz alta lo que todos estaban insinuando. Don Rafael, intervino la logopeda, con un tono ahora más suave, tal vez por culpa. Sabemos de sus esfuerzos, pero Sofía necesita una intervención profesional intensiva. Apenas se comunica con sus compañeros, se aísla en los rincones durante el recreo, y sus dibujos, dudó, hojeando el folder, sus dibujos muestran indicadores de angustia importante. Rafael observó el dibujo que sostenía, una figura solitaria de una niña, rodeada por un círculo oscuro, como una burbuja que la separaba del resto de la hoja coloreada. Era como si Sofía hubiera retratado exactamente cómo se sentía, aislada en un mundo que seguía girando sin que ella participara activamente. ¿Qué es exactamente lo que están sugiriendo?, preguntó Rafael, temiendo la respuesta. La directora carraspeó, incómoda. Nos gustaría discutir la posibilidad de un periodo de observación más estructurado. Tenemos un convenio con una institución especializada que podría evaluar a Sofía durante algunas semanas, determinar sus necesidades específicas y... Hizo una pausa, eligiendo las palabras. Evaluar si el entorno familiar es adecuado para sus necesidades de desarrollo. Las implicaciones eran claras, estaban poniendo en duda su capacidad como padre, sugiriendo que tal vez Sofía estaría mejor bajo cuidado institucional. El aire pareció esfumarse del salón. Rafael sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Había luchado tanto, sacrificado todo, y aún así no se le consideraba suficiente. Entonces, algo cambió en su rostro. Una calma extraña reemplazó su ansiedad visible. Rafael se enderezó en la silla, su cuerpo exhausto adoptando una postura distinta. Cerró el folder con sus apuntes desordenados y miró directamente a los ojos de la directora. No, dijo simplemente. ¿Cómo dice? La directora parecía genuinamente sorprendida ante su negativa. Digo no. No autorizo ninguna observación institucional. No estoy de acuerdo con la premisa de que mi hogar no es adecuado para mi hija. Rafael hablaba con una certeza que parecía surgir de lo más profundo de su ser. Y a partir de mañana, Sofía ya no estará inscrita en esta escuela. La declaración provocó reacciones inmediatas. La coordinadora académica dejó escapar un suspiro de indignación. La directora se quitó los lentes, frotándose el puente de la nariz, como si estuviera tratando con un niño difícil.
La logopeda comenzó a explicar con paciencia exagerada por qué aquella decisión sería perjudicial para Sofía, pero Rafael ya se había puesto de pie. Recogió sus pertenencias con dignidad, ignorando las miradas de desaprobación. «Agradezco su tiempo», dijo, con una educación que contrastaba con la tensión del momento, «pero conozco a mi hija mejor que cualquier informe o estadística». ¿Te enfrentarías al sistema así o simplemente aceptarías sus recomendaciones? Comparte tu opinión en los comentarios. Al salir del salón, Rafael sintió las miradas clavadas en su espalda. Oyó claramente que alguien murmuraba, completamente inútil, y otra voz respondía, la niña no tiene ninguna posibilidad con un padre así. Sus piernas casi flaquearon, pero siguió caminando, erguido y determinado, hasta el aula donde Sofía lo esperaba, dibujando en silencio en un rincón, aislada de los otros niños. Cuando la niña lo vio, sus grandes ojos castaños, idénticos a los de su madre, se iluminaron ligeramente. No hubo sonrisa, no hubo palabras, solo esa conexión silenciosa que habían desarrollado en los últimos 2 años. Rafael se arrodilló frente a ella, ignorando las manchas que se formarían en su único pantalón de vestir. «Vamos a casa, princesa», le susurró, ayudándola a guardar los lápices de colores en su mochila con dibujos de mariposas ya descoloridas por el uso. Sofía asintió, con un movimiento casi imperceptible, y puso su pequeña mano en la de él, en un gesto de confianza que valía más que cualquier palabra. De camino a casa, en el autobús atestado de gente al final de la tarde, Rafael tomó una decisión. Si el sistema educativo no era capaz de comprender las necesidades específicas de Sofía, él crearía su propio sistema. No tenía formación pedagógica, no dominaba las teorías del desarrollo infantil, pero conocía a su hija. Conocía cada expresión de su rostro, cada variación en su mirada, cada matiz de sus silencios. Esa noche, después de acostar a Sofía, Rafael no encendió su computadora para buscar trabajos freelance como de costumbre. En cambio, comenzó a vaciar la pequeña sala del departamento. Trasladó el sofá viejo a su propia habitación, apiló las cajas de pertenencias que aún no había desempacado desde la mudanza. Trabajó hasta el amanecer, deteniéndose solo para verificar si Sofía seguía durmiendo plácidamente. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana sin cortinas adecuadas, Rafael contempló su trabajo. La sala estaba prácticamente vacía, salvo por un tapete colorido en el centro, algunos cojines grandes y un estante bajo donde había organizado cuidadosamente libros infantiles, bloques de construcción, plastilina y otros materiales que había coleccionado durante los meses. En las paredes había pegado cartulinas con fotografías, dibujos y palabras escritas con letras grandes y de colores. Sofía se despertó desorientada, como siempre. Sus mañanas eran difíciles desde el accidente, como si cada despertar le devolviera la realidad de la ausencia de su madre. Rafael la tomó en brazos, algo que rara vez hacía desde que cumplió los 4 años, y la llevó a la sala transformada. «Mira, Sofía», le dijo suavemente señalando las paredes. «Este es nuestro nuevo espacio, solo tuyo y mío». La niña miró a su alrededor, la curiosidad superando momentáneamente su habitual aislamiento. Rafael se arrodilló a su lado, mostrándole una fotografía concreta, Mariana sosteniendo a Sofía recién nacida, la sonrisa radiante de una madre enamorada congelada en el tiempo. «Mamá», dijo Rafael, tocando la foto con delicadeza. Luego señaló a Sofía. «Sofía». Después, a sí mismo. «Papá». Era el comienzo de algo, no un método revolucionario ni una técnica pedagógica avanzada, solo un padre decidido a establecer una conexión con su hija, comenzando por las palabras más elementales de su universo. En las semanas siguientes, Rafael desarrolló una rutina rigurosa. Por las mañanas, llevaba a Sofía al parque, donde observaban aves, contaban coches de colores, sentían diferentes texturas. Él lo nombraba todo, con paciencia y repetición, sin esperar una respuesta. Por las tardes, en el espacio que había creado en la sala, realizaban actividades dirigidas, dibujo, música, cuentos. Usaba muñecos para representar situaciones sencillas, siempre verbalizando cada acción, cada sentimiento. «Muñeco triste», decía, moviendo el muñeco de trapo. «Muñeco llora. Está bien llorar. Después, muñeco feliz de nuevo». Los vecinos empezaron a notar al hombre alto y desgarbado que siempre hablaba en voz alta mientras caminaba con su hija silenciosa. Algunos se reían, otros sentían lástima. «Pobre, quedó tocado después de que murió su esposa», comentaban. «Y la niña, dicen que tiene algún problema mental».
Rafael hacía caso omiso a los comentarios. Había vendido su coche, último vestigio de su vida anterior, para financiar 6 meses más sin tener que trabajar a tiempo completo. Vivía con lo mínimo, ahorrando en todo, menos en los materiales para Sofía. Dormía solo 4 o 5 horas por noche, aprovechando las madrugadas para investigar, preparar actividades y organizar el día siguiente. Pasó un mes, luego 2. Sofía seguía siendo mayormente silenciosa, pero pequeños cambios se hacían evidentes para la mirada atenta de Rafael. Había comenzado a responder con gestos más específicos, a mantener el contacto visual por más tiempo, a demostrar preferencias claras por ciertas actividades. Cuando Rafael contaba cuentos, ahora ella se inclinaba hacia adelante, anticipando las partes conocidas. Sus expresiones faciales se volvieron más variadas, más comunicativas. Un día, mientras jugaban con los bloques de construcción, Rafael escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. Sofía, concentrada en levantar una torre tambaleante, murmuró en voz baja: «Azul arriba». Eran solo 2 palabras, pronunciadas con dificultad, casi inaudibles, pero para Rafael sonaron como la más hermosa de las sinfonías. Contuvo las lágrimas, fingiendo no haber escuchado, y continuó jugando, pero su corazón latía con fuerza en su pecho. A partir de ese día, las palabras comenzaron a fluir, lentamente al principio, como un manantial que emerge después de una larga sequía. Sofía comenzó a nombrar objetos, a responder preguntas sencillas, a expresar sus necesidades básicas. Sus frases eran torpes, gramaticalmente incorrectas, pero para Rafael eran perfectas, porque representaban la reconexión con el mundo que el trauma le había arrebatado. Rafael documentaba cada avance en un cuaderno, registrando las nuevas palabras, las frases más elaboradas, las pequeñas victorias que celebraban juntos. Compartía estos progresos con Mariana en sus visitas al cementerio, contándoles cómo Sofía estaba recuperando su voz, cómo estaba volviendo a ser la niña alegre y curiosa que siempre había sido. Un año después de su enfrentamiento en la escuela, Rafael recibió una llamada inesperada. Era la directora, disculpándose por su actitud anterior y pidiéndole que considerara inscribir nuevamente a Sofía en el colegio. Le explicaba que habían implementado nuevos programas de apoyo para niños con necesidades especiales y que estarían encantados de recibir a Sofía. Rafael agradeció la oferta, pero la rechazó amablemente. Le explicó que Sofía estaba progresando a un ritmo constante, que había desarrollado una relación sólida con otros niños en el parque y que él se sentía capaz de seguir brindándole el apoyo que necesitaba. «Entiendo», respondió la directora con un tono de respeto. «Solo quería que supiera que estamos aquí si alguna vez cambie de opinión». Rafael colgó el teléfono y sonrió. Había recorrido un largo camino desde aquel día humillante en el salón de juntas. Había demostrado que el amor, la paciencia y la dedicación pueden ser más poderosos que cualquier programa especializado o estadística desalentadora. Esa tarde, Rafael llevó a Sofía al Parque Chapultepec. Mientras la niña correteaba entre los árboles riendo a carcajadas, Rafael se sentó en una banca y observó con orgullo. Sofía ya no era la niña silenciosa y retraída que se aislaba de los demás. Ahora jugaba, conversaba, interactuaba con los otros niños, compartiendo risas y creando recuerdos. Rafael sacó su cuaderno y escribió la última entrada. Sofía habló hoy con un niño sobre su dinosaurio de juguete. Usó 7 frases completas y sonrió al final. Creo que lo estamos logrando. Si te ha gustado esta historia de lucha y superación, déjanos un súper gracias y comparte este video con otros padres que necesitan inspiración. No olvides suscribirte para más historias conmovedoras cada semana. En el tercer mes, llegó la primera sonrisa verdadera desde el accidente. Fue jugando con pompas de jabón en el parque del vecindario. Una pompa se posó en la nariz de Rafael y reventó, salpicándolo. La risa de Sofía, aunque breve y tenue, sonó como un mariachi tocando. Rafael lloró en silencio esa noche, con una mezcla de gratitud y agotamiento. Los avances eran pequeños, casi invisibles para quien no seguía el día a día. Rafael guardaba todo en un cuaderno, apuntando cada nueva reacción, cada pequeño triunfo. «Hoy Sofía señaló un perro callejero antes de que yo lo viera», escribió. «O hoy escogió el cuento del gusano hambriento ella sola y lo hojeó por 15 minutos». Mientras tanto, la presión externa crecía. La trabajadora social había sido alertada por la escuela sobre la baja repentina de Sofía. Hubo visitas a la casa, preguntas sobre la educación de Sofía, acusaciones veladas de abandono educativo. Rafael presentaba sus notas detalladas, explicaba su método improvisado, mostraba pruebas del progreso lento de Sofía. Lograba ganar tiempo, pero sabía que era una pelea constante.
Fue en una de esas visitas de la trabajadora social, 4 meses después de la junta en la escuela, que todo cambió. La profesional, una señora de mediana edad con cara de pocos amigos, inspeccionaba el pequeño departamento con mirada crítica. Rafael había limpiado todo a conciencia la noche anterior, preparado un lonche sencillo pero nutritivo y vestido a Sofía con su ropa más decente. «Señor Silva», empezó la trabajadora social mirando sus apuntes, «entiendo su enfoque alternativo, pero debo señalar que el aislamiento social no es bueno para el desarrollo de una niña. Sofía necesita estar con otros niños, un ambiente escolar, atención profesional». Rafael asintió, ya acostumbrado a oír lo mismo. «Sofía ha avanzado mucho», contestó con calma. «Si tan solo pudiera ver cómo es un día con nosotras, vería cómo...» «Señor Silva», interrumpió ella, «no dudo que quiera a su hija, dudo que el amor sea suficiente. Hay recursos disponibles, programas para niños pequeños, exámenes de la cabeza que...» Fue entonces cuando pasó. Sofía, que estaba sentada en la alfombra de colores jugando con bloques, se levantó de golpe. Caminó con pasos firmes hacia donde estaba sentada la trabajadora social y se plantó frente a ella. Sus ojitos cafés miraron a la mujer con una fuerza impresionante. «No», dijo Sofía, su voz clara y fuerte, sorprendentemente poderosa para alguien que casi no hablaba. «Papá, se queda». Luego volteó, señaló la puerta y añadió, «Usted se va». El silencio que siguió fue total. Rafael se quedó sin moverse, sin entender lo que acababa de pasar. A la trabajadora social, igual de sorprendida, se le cayó la carpeta al suelo. Sofía no se movió, su pequeña figura de repente parecía más grande, más presente en el espacio. Luego, como si nada hubiera pasado, la niña regresó a su alfombra y siguió jugando en silencio. Rafael y la trabajadora social se miraron sin creerlo. Él esperaba ver duda en los ojos de la mujer, algún intento de explicar lo que acababan de ver. En cambio, vio algo distinto. «Bueno», dijo al final la trabajadora social, recuperando la compostura y levantando la carpeta, «parece que sí ha habido avances». Su tono había cambiado un poco. Ya no había condescendencia, solo asombro real. Rafael no podía hablar, tenía un nudo en la garganta, una mezcla de emociones tan fuertes que lo dejaban sin palabras. Qué irónico, justo cuando su hija había encontrado su voz, él había perdido la suya. Esa noche, después de que la trabajadora social se fue con la promesa de revisar el caso a la luz de lo nuevo, Rafael se sentó junto a la cama de Sofía. La niña dormía profundamente, su carita tranquila, sin las tensiones que normalmente la marcaban durante el día. Le acarició el pelo con suavidad, maravillado por el milagro que acababa de presenciar. «Siempre has sido más fuerte que yo», le susurró a su hija dormida. Las lágrimas que había aguantado todo el día finalmente salieron sin control. El día siguiente amaneció diferente. Rafael se despertó sintiéndose agotado y renovado al mismo tiempo. Sofía ya estaba de pie junto a su cama, mirándolo con esos ojos serios que parecían guardar secretos que él nunca entendería por completo. «Buenos días, mi niña», le dijo, abriendo los brazos para abrazarla, como hacía cada mañana. En lugar de su saludo casi invisible, Sofía respondió, «Días, papá». 2 palabras sencillas que valían más que todo el oro del mundo. Una semana después, Rafael recibió una llamada inesperada. Era la doctora Cardoso, la directora de un centro de desarrollo infantil cerca de su departamento. «Señor Silva», dijo ella, sin rodeos, «nuestra trabajadora social me contó el caso de Sofía. Estoy muy interesada en su forma de ayudarla y en los resultados que ha tenido. Me gustaría invitarlos, a usted y a su hija, a conocer nuestro centro». El tono era distinto a todas las veces anteriores con profesionales. No había juicio, solo interés. Rafael dudó, protegiéndola como siempre, pero algo le decía que era hora de dar el siguiente paso. El día acordado, se puso su única camisa sin remiendos, peinó con cuidado el pelo de Sofía y le puso un listón azul que había guardado de las cosas de Mariana. En el autobús, repasó en su cabeza sus argumentos, preparándose para defender su método poco común, su derecho a criar a su hija a su manera. El Centro de Desarrollo Infantil Arcoíris era un edificio sencillo pero acogedor, con paredes de colores y un jardincito en la entrada. Sofía apretó la mano de su papá al ver a otros niños jugando afuera. Rafael sintió que el corazón se le aceleraba, nervioso por la interacción social que tanto habían evitado. La doctora Cardoso los recibió en persona. Era una señora de 60 años, con el pelo canoso corto, ojos vivos tras unos lentes modernos.
Su sonrisa era sincera, su actitud tranquila. Nada en ella recordaba a los profesionales intimidantes que Rafael había conocido antes. «Señor Silva, Sofía, bienvenidos», dijo ella, agachándose para estar a la altura de la niña. «Tenemos un lugar para jugar muy divertido aquí. ¿Quieren conocerlo?». Para sorpresa de Rafael, Sofía dio un paso adelante, todavía tomando su mano, pero con mucho interés. Su mirada recorría el lugar con curiosidad. Ver, dijo Sofía, la palabra saliendo entrecortada pero entendible. La doctora Cardoso sonrió, sin mostrarse demasiado sorprendida, tomando la palabra de Sofía con naturalidad y respeto. «Claro, vamos a ver todo. Su papá puede venir con ustedes». Las siguientes 2 horas fueron una revelación para Rafael. Vio a Sofía relacionándose poco a poco con el lugar, acercándose con cuidado a otros niños, respondiendo a las preguntas sencillas de la doctora Cardoso, con palabras sueltas o gestos. No era un cambio mágico. Sofía aún se escondía seguido, todavía prefería jugar sola, aún se asustaba con los ruidos fuertes, pero había una apertura que él no había visto antes. En la oficina de la directora, mientras Sofía exploraba una caja de juguetes sensoriales que le habían preparado, la plática tomó otro camino. «Señor Silva», empezó la doctora Cardoso, «primero quiero decirle que estoy impresionada. Lo que ha logrado, solo y sin estudios, es admirable». Rafael sintió que se ponía rojo, no acostumbrado a los halagos. «Solo hice lo que creí que era mejor para ella», contestó, humilde. «Y ese es el punto», siguió la directora. «Ha personalizado por completo el trato, adaptándose a lo que Sofía necesita. Nosotros, los profesionales, a veces nos perdemos en los métodos y olvidamos ver a cada niño». Era como oír lo que había estado esperando. Rafael sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y disimuló, haciéndose que se acomodaba las agujetas. «Me gustaría proponerle algo», siguió la doctora Cardoso. «Tenemos un programa nuevo de educación flexible. Pocas horas al día, atención personal, integración poco a poco. Sofía podría estar con otros niños poco a poco, y usted», hizo una pausa importante, «usted podría enseñarnos mucho sobre su forma de ayudarla». «¿Yo? ¿Enseñarles a ustedes?». Rafael no pudo ocultar su asombro. «Así es», sonrió ella. «Y hay más. Tenemos un puesto de asistente administrativo de medio tiempo. No se gana mucho, pero el horario sería perfecto para que coincida con las actividades de Sofía, y usted podría estar cerca». Era como si le quitaran un gran peso de encima. Trabajo, estabilidad, ayuda profesional para Sofía, reconocimiento a sus esfuerzos. Rafael sintió que volvía a llorar, y esta vez no se aguantó. «No sé qué decir», alcanzó a decir al final. «Diga que sí», contestó la doctora Cardoso. «Y venga el lunes para empezar, los dos». En ese momento Sofía se acercó, con un cuentito ilustrado. Se paró entre Rafael y la directora, mirándolos a los dos con sus ojos atentos. «Papá», dijo con claridad. Luego, para sorpresa de ambos, completó su frase más larga hasta ese día. «Papá y Sofía, aquí». La doctora Cardoso sonrió emocionada por la demostración. Rafael abrazó a su hija, apretándola fuerte, sin poder decir lo que sentía. «Sí, mi niña», logró decir al final, «papá y Sofía, aquí». 3 meses después, Rafael estaba acomodando papeles en la oficina del Centro Arcoíris cuando oyó un alboroto en el pasillo. Se levantó, preocupado, solo para ver a Sofía corriendo hacia él, con los ojos brillantes de alegría. «¡Papá, papá!», gritó, su voz más fuerte y segura que nunca. «¡Lo hice, sola!». Detrás de ella venía su maestra, Sandra, con una sonrisa radiante. Leyó su primera frase completa a Rafael, ella sola, sin ayuda. Rafael se arrodilló, abriendo los brazos para recibir a su hija que se lanzó a abrazarlo. «¿De verdad, mi niña? ¿Qué frase leíste?». Sofía se separó un poco, su carita seria por lo importante del momento. Con cuidado dijo, «La mamá está siempre aquí». Luego se señaló el corazón como hacía Mariana. Rafael sintió que el mundo se detuviera. La frase era de uno de los libros que él había hecho para Sofía, con fotos de Mariana y textos sencillos sobre recuerdos y amor. Sintió que se ahogaba de emoción. En ese momento, la puerta del centro se abrió. El director de la antigua escuela de Sofía entró, seguido por la misma coordinadora y la misma terapeuta que habían estado en aquella junta hace casi un año. Estaban ahí para conocer el programa nuevo que empezaba a ser conocido en la comunidad educativa. Sus miradas encontraron a Rafael arrodillado en el pasillo, abrazando a Sofía. El reconocimiento fue inmediato.